Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? Preciosa tarde. Preciosa tarde, ¿cierto? Sí, fresquito, agradable. Perfecta la temperatura. Perfecta, ideal. Y mañana va a estar un gradito más, sí, que también está cerca de lo perfecto, y pasado otro gradito más. Ah, qué lindo. O sea que la perfección está en el área. Qué bien que voy a pasar. Y el domingo no tiene por qué estropearse. No, claro, esperemos que no. Ya llovió, ya está, ¿no? Ya se despejó. No, no sé tanto. Después del programa de ayer, en el que terminamos lamentando la locura de la lluvia, que caía donde no la querían, sí. y cerrando con el programa de esos vecinos de Salto que nos mandaron foto de piscina, sol que rajaba las... Digo, no. Es un país pequeño, pero vaya si tiene sus microclimas el nuestro. Bueno, les damos la bienvenida. Comenzamos un nuevo programa en esta semana en la que el jueves, como decimos siempre, ya es el tobogán de la semana. Mañana viernes y cerraremos esta semana. Tobogán visto desde arriba. Ah, sí, tiene razón. No, porque podría ser al revés. No quiero. No quiero. Nunca se sabe, en fin. Bueno, hoy tendremos el gusto de recibir en vivo en nuestro estudio a un invitado que está asumiendo altas responsabilidades en el marco de una situación compleja que ha vivido nuestro país. Estará con nosotros el doctor Marcos Carámbula, este canario que tuvo altísimas responsabilidades a nivel departamental, ahora asume ante una convocatoria del presidente de la República la dirección de ACE. ¿Cómo lo piensa trabajar? ¿Cuáles serán los lineamientos de su gestión? Y hasta dónde ya puede adelantar algunas de estas informaciones serán el pretexto para tener una charlita aquí esta tarde y en casa, a la que ya están invitados y a la que por supuesto también convocamos a través de nuestras redes, especialmente en nuestro Facebook, que ustedes saben, leemos siempre que podemos los comentarios de ustedes y también las preguntas. Pero ¿sabes qué? Sara, una televidente, nos reprocha, con razón, dice que a la tarde en casa, ¿por qué no se usa más el WhatsApp? Tampoco recuerdan las vías de comunicación, por aquello de que la audiencia se renueva, como dice la Chiqui. No, nos olvidamos simplemente, Sara, es así de sencillo. Pero bueno, está entonces la comunicación a través yo no doy abasto. De Facebook. Yo no doy abasto. ¿En qué sentido? Ya con el Facebook tengo bastante, suficiente. Pero con gusto vos podés encargarte del WhatsApp, que es más lo tuyo. Sí, del Twitter, que es lo tuyo. Si tengo que ver ahí donde está y yo me quedo con el Facebook, que es más lo mío acá profesionalmente, porque personalmente no tengo cuenta de Facebook. Y estoy viendo la estupenda foto de Miguel Ángel Solá que colgaron ayer nuestras compañeras, donde hace ese personaje de ese sastre polaco de 88 años que vuelve, radicado durante años, luego de refugiado en la Argentina, vuelve a Europa para tratar de agradecer a las personas que le salvaron la vida en ocasión del Holocausto. Pero eso es el día de ayer, el día de hoy recién está empezando. Es cierto, periodísticamente hablando. Vamos a tener, dos cuestiones médicas, una que tiene otras repercusiones a nivel institucional, a nivel político también de algún modo, y asistencial, como es el caso de la visita del futuro presidente de ACE, pero se dio un hecho trágico con una joven que en un baile tecno, de música tecno, falleció como consecuencia del consumo de sustancias psicotrópicas, drogas de síntesis que se llaman, y a las autoridades le preocupa que sobre todo la mortalidad de este tipo de sustancias. Se habla del consumo de agua, cómo puede estar asociado el consumo de agua o el no consumo de agua con una reacción grave, en este caso mortal, sobre el consumidor, pero bueno, también se dice que esto depende mucho del organismo y de la dosis. Tengamos presente que como se trata de sustancias ilegales, en rigor el consumidor compra algo que le dicen que es tal droga. Exacto. No sabe si eso no es, no sabe si está cortada, si es pura, no sabe el grado de efecto que le puede causar. Eso solo como efecto de la potencial adulteración por la compra en el medio clandestino, ilegal, pero luego está la dosis que puede consumir según cuánto conocimiento tenga de eso que está consumiendo, crea que le puede hacer mayor o menor efecto, y luego está lo que, en este caso de sustancias, además, sustancias, productos químicos, sustancias químicas hechas en laboratorio y de diseño, que puede estar afectándolo, ¿no? Al ser derivados anfetamínicos, ha explicado la doctora Laborde, sube la temperatura corporal, se genera deshidratación en el contexto de estar bailando, además,
y esto puede llevar a un golpe de calor que puede llegar a ser muy severos y claro, lleva a la búsqueda desesperada de agua. Por eso en algunos casos trágicos que han ocurrido también se ponía en responsabilidad de los organizadores que contaran con agua en cantidades suficientes. Recuerdo un caso en la Argentina de una de estas suertes de discotecas gigantescas, que una de las cosas de las que se las encontraba especialmente responsables a los encargados o dueños de ese local era que no habilitaban las canillas de agua, o que en todo caso justamente tenían clausuradas determinadas canillas de agua, acto que se consideró especialmente criminal porque justamente es una necesidad perentoria para sobrevivir para esas personas que consumen esas sustancias que en un primer momento elevan la temperatura, dan convulsiones y generalmente también generan una altísima necesidad de agua en la persona. Esto es una jovencita que va a un baile con amigos en Atlántida, todo tenía que haber salido precioso, todo tenía que haber sido fiesta para ella, para su familia, para sus amigos, y bueno, finalmente hay algunos jóvenes que recuerdan cuándo se compraron y de qué manera se compraron esas pastillas. A ella la afectan a ese grado que termina falleciendo. El informe que hizo Subrayado sobre eso decía algo que a mí me dejó pensando. Era de nuestra compañera Noelia Echeverri. Dice que son muy fáciles, muy baratas de fabricar esas drogas artificiales. Por lo tanto, se fabrican abundantemente por personas muy inescrupulosas. Claro. Es una información que hay que tener, es algo que hay que conversar con nuestros jóvenes, porque realmente lo tienen que saber para evitarlo, seguramente. Sí, además, bueno, se trata de un tipo de sustancia similar en su efecto al éxtasis, pero que en este caso era sumamente, los cristales, como le llaman, las pastis. Eso, cristal. Era muy puro, ¿no? Y esto, por eso te decía que en rigor no sabés lo que estás comprando, no sabés quién lo fabricó, no sabés de qué está compuesto, no sabés cuál es la dosis, es extremadamente riesgoso, ¿no? Volvemos con ese tema, pero antes vamos a recordar que para el mundo, sobre todo el anglosajón, febrero es el mes del amor, porque allí cae justito esa fecha especial de San Valentín. Y en el marco de la fecha de San Valentín, Dejate para muchos, enamorar. Exacto. Dejate enamorar por los precios Cupido que Sodimac Home Center tiene para vos, mirá. Columna de ducha ovalada, $99. Canilla monocomando horizontal para cocina a tan solo 689 pesos. Precios Cupido. Precios bajos que te unen a lo que tanto querés. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Bueno, ahí tenés los precios Cupido. Bueno, vamos a ir a otras noticias, pero antes queremos hacer un alto en algunas situaciones que se están generando en las últimas horas, como son las investigaciones en torno a los fallecimientos de 3 mujeres. Primero que nada, el caso del femicidio de Vergara está prácticamente confirmado, aunque ahora hay una situación muy irregular que se ha generado porque la persona que había indicado... Era el principal sospechoso por varias circunstancias, ¿verdad? Tenía antecedentes, era la expareja, bueno, y una serie de asuntos más, pero se suicidó. No reconoció haber cometido el crimen, estaba detenido y se suicidó. Una situación altamente irregular porque sucede dentro de un establecimiento policial, ¿verdad? Estaba en la jefatura o en una de las seccionales del departamento de 33. Ustedes han visto seguramente un video que circula del momento en el que este hombre es detenido. Él mismo se encontraba, refugiado de una manera clandestina en una casa de pensión en el departamento de Cerro Largo, en la capital, en Melo. Como tenía antecedentes, como dice Gerardo, esa información se distribuyó de una manera más libre porque se podía conocer definitivamente su rostro y su imagen. Esta circunstancia es la que está investigando ahora la policía, que además tiene que hacer una investigación administrativa por haberse dado ese fallecimiento en circunstancias en las que esta persona se encontraba presa en el marco de una investigación por parte de la justicia. Por otro lado, bueno, recordar que
se profundiza la investigación en torno a una joven que falleciera apuñalada en Tacuarembó y todo se indica a que, bueno, es su tío la persona responsable, así que hay una situación allí extremadamente compleja, sin perjuicio de que hay un intento de femicidio en Piriápolis, donde una persona fue baleada en el abdomen, en la mano, ya fue intervenida quirúrgicamente, su madre también fue lesionada, un intento de femicidio en Piriápolis, un señor que, bueno, disparó 3 veces contra su expareja. Ahora estamos en contacto con la doctora Alba Negrín, profesora agregada con Maggie, sí, perdón, gracias. No, estamos en contacto, está Magdalena Correa en el móvil, gracias Susana, para referirnos al tema, no ya con la doctora Amalia Laborde, para hablar sobre el caso de esta chica que falleció como consecuencia del consumo de drogas. Adelante, Magdalena, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, María Inés, y para toda la teleaudiencia también. Un tema complejo. No es el primer caso que se registra de estas características. Han ocurrido en otras oportunidades, no tanto aquí, sino en el exterior, pero también con uruguayos. Vamos a conocer de qué se trata esta droga denominada cristales o cristal. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en referencia a esta droga que tú decís, la palabra cristal hace referencia a una forma química, molecular, ¿no? Eso es lo que es un cristal. En realidad, estos grupos de sustancias se les llama nuevas sustancias psicoactivas y son una enorme cantidad, una gran gama de sustancias que tienen un efecto, por un lado, estimulante y por otro lado, de afectar o alterar algunas percepciones, algunas autopercepciones del cuerpo y también del tiempo, del espacio o del entorno, digamos, ¿no? ¿Cómo qué cosas altera, por ejemplo? ¿Qué percepciones? Y bueno, las percepciones corporales o sea, del propio cuerpo, el transcurrir del tiempo, el tiempo más lento, más largo, más la percepción ante el frío y el calor, dan evidentemente un estado de bienestar y es por eso que se consume. Lo que pasa es que son sustancias que obviamente al ser ilegales contienen sustancias, productos que muchas veces no se sabe bien a qué corresponden y obviamente la dosis tampoco, ¿no? Algunos de estos cristales en nuestro país, o que se venden como cristales, se han encontrado que corresponden a MDMA o éxtasis, ¿no? Eso es lo que se ha encontrado. Y bueno, todo depende también de la dosis. Es una vieja, un viejo axioma de la toxicología que la dosis hace a la gravedad de la intoxicación. Justamente a nivel de gravedad, ¿qué tipo de consecuencias puede tener? Bueno, ya vimos en este caso la muerte, pero ¿qué es lo que va desencadenando en cada persona? Bueno, las repercusiones a nivel corporal dependen de cuál es la sustancia en cuestión, en juego, y de la dosis. Son sustancias que pueden actuar a nivel de los vasos, y como vasos sanguíneos tenemos en todo el cuerpo, puede haber una vasoconstricción en los diversos órganos, a nivel, por ejemplo, a nivel renal, a nivel del miocardio. Entonces puede ocurrir un infarto miocárdico, puede ocurrir una insuficiencia renal, ¿no? Es decir, con una caída de la filtración renal, puede haber alteración en el funcionamiento hepático también. Es decir, la gravedad es muy variable dependiendo de qué sustancia se esté hablando o qué sustancia esté en juego y cuál sea la dosis, ¿no? Y esos son dosis que quien consume son estos puntos que son muy difíciles de poder saberlos, ¿no? ¿Se atienden estos casos acá en la clínica? Nosotros recibimos las consultas de todos los pacientes intoxicados, ¿no? Particularmente los pacientes intoxicados agudos. Las consultas las recibimos a través de los colegas que están asistiendo en cada punto del país, en el interior también, Montevideo, sector privado, sector público. Por eso es que tenemos una cierta panorámica de lo que viene ocurriendo, ¿no? Nosotros hablamos de casos o de consultas y eso no tiene
o sea, no es paralelo a la cantidad de consumo, digamos, ¿no? Por eso es que a veces cuando la Junta Nacional de Drogas presenta determinadas estadísticas, nosotros podemos tener otros números. ¿Y cuáles son los números aproximados que se manejan anualmente con este tipo de consumo? ¿O de consultas? Las consultas en este caso no son las consultas más frecuentes por drogas de abuso, pero sí son las más graves. Sí son las que causan muertes. ¿Tienen cifras de muertes? Bueno, las cifras de muertes en sí no son mucha cantidad, serán 4 o 3, pero en realidad hay consultas muy graves, porque los cuadros clínicos son graves, y eso si tú lo comparás en relación al número total, como que te da un porcentaje alto, claro, porque de repente nosotros tenemos 20 consultas al año, 30 quizá, y bueno, y si tenés casos mortales, es un número alto, casos graves, pero cuando hablamos de estos casos mortales, ¿no? O sea, no es que tengamos ni un muerto por año, no nos manejamos en esos términos tampoco, porque evidentemente basta un caso fatal para que haya toda esta conmoción social. Pero en realidad nosotros lo que queremos transmitir es que acá no hay dosis segura, no hay sustancia segura. Lo que se ha incautado a nivel de la Dirección del Tráfico Ilícito de Sustancias Psicoactivas, se ha incautado mucha cantidad de MDMA, de éxtasis, y hay presentaciones diversas. Hay pastillas, hay unas sustancias que son como polvo, que se consumen como cristales, se consumen disueltos, se pueden tomar directamente por las mucosas o disolverlos en agua, como te decía. ¿Cuál es la forma más grave de consumirlo, o por lo menos lo que causa los efectos más graves? Bueno, una de las formas más graves que puede haber, o sea, en sí cuando la sustancia es un polvo o se vende como un cristal, la solubilidad es muy alta y son productos que suelen tener una mayor pureza. Pensamos que tengan mayor concentración de principio activo. Nosotros, como clínicos que somos, nos centramos siempre en la gravedad de los síntomas y de los signos que presentan las personas y brindamos el asesoramiento en cuanto a lo que es lo que la persona presenta, ¿no? En cada caso. Porque poder detectar en forma inmediata qué es lo que consumió alguien que está cursando un cuadro grave no es posible. ¿Tá? No es posible ni acá ni en ningún lugar. De este tipo de sustancias psicoactivas se producen en forma sintética, se producen 100 por año, 100 nuevas moléculas. Entonces, eso hace bastante difícil a la hora del diagnóstico. Es decir, el diagnóstico, muchas veces, el diagnóstico final de cuál es la sustancia se produce en diferido. Entonces nosotros, el centro es qué es lo que tiene la persona, cómo está, cuáles son los síntomas de intoxicación aguda que está cursando. Seguramente estas drogas no se dejen de tomar. Ojalá se pudieran eliminar completamente y no sucedan este tipo de hechos. Pero para la persona que lo consume, ¿en qué momento, si le hace un efecto de estas características como le pasó a esta joven de tan pocos años, 22 años, tras una fiesta electrónica en Atlántida, qué cosas tendría que tener en cuenta esa persona? ¿Qué síntomas para darse cuenta que hay algo que no está bien en su cuerpo, más allá del estado que puede llegar a tener por el mismo efecto de la droga? Y bueno, estos elementos que yo te decía, una cosa que es importante es que no hay una protección posible, porque... Eso depende de cada uno, de la dosis que se tome. De la dosis, de la presentación del producto. Además hay productos en pastillas, por ejemplo, que ya traen de éxtasis dosis cada vez más altas. Entonces, muchas veces antes se decía se comienza con una dosis de media pastilla. Bueno, ahora habría que comenzar con menos. Siempre la recomendación es empezar con dosis muy bajas, pero cualquier elemento de malestar la gente consulta. Lo que pasa es que pasa muchas veces que las sustancias son muy potentes y la peligrosidad es muy grande. ¿Les tocó analizar este caso en particular? Nuestro centro recibió esta consulta, sí. ¿Se puede brindar algún detalle característico? Fue un caso muy grave desde el inicio, que tuvo la evolución fatal que ustedes ya saben, y en respeto de la persona afectada y su familia, prefiero no
no referirme al caso. Doctora, le agradecemos muchísimo. Quedarían muchas más aristas para seguir analizando sobre este tema, para que la población también sea consciente de lo que está consumiendo y de la gravedad que puede tener el consumo de esta sustancia. Claro, porque además esto es en un contexto festivo. Entonces es entre salir a divertirse y en pocas horas tener una evolución muy grave y estar muy mal, ¿no? O morir. Exactamente. María Inés, Gerardo, no sé si tiene alguna duda en particular que quieran transmitirle a la doctora. No, muy clara la doctora, como siempre, extremadamente profesional. Agradecemos muchísimo este contacto. Volvemos a lo que ella decía al cierre, que era también nuestro disparador. Esta joven salió con 4 amigos a una fiesta, juntaron entre sí un dinero que consideraron iba a incentivar la diversión, pagaron 3.500 pesos por esta sustancia que terminó con los otros en aparente buen estado de salud y con esta jovencita muerta de manera vertiginosa porque todo se sucedió en muy poco tiempo. Nada, manejar esta información como lo hace la doctora y aprender de estas situaciones tenemos que seguir informando para evitar. Muchas gracias. ¿Vamos a una pausa nosotros? Nos vamos a una pausa. Sí. Bien, y volvemos en instantes. Estará con nosotros el doctor Marcos Carámbula.